Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Un cordial saludo para todos los amables oyentes, amigos que están sintonizados a través de este medio de comunicación. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da un día más de reunirnos a estudiar el glorioso mensaje de su poderosa palabra. Antes de iniciar el estudio, vamos a encomendarnos en oración para que el Señor, por su Santo Espíritu, guíe la enseñanza de su palabra y ésta sea de gran provecho y bendición a cada uno de nosotros. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por un día más de vida que nos regalas y por darnos, Señor, la oportunidad de estar dispuestos a estudiar un día más tu palabra. Suplicamos por el poder de tu Santo Espíritu, abra nuestros ojos para que podamos entender el mensaje de tu palabra y podamos atesorarlo en nuestro corazón y ponerlo en práctica. Te suplico, Señor, que donde quiera estén escuchando este mensaje, tú llegues a sus conciencias y les permitas conocer su pecado y permitas que tu Hijo Jesucristo traiga esperanza y salvación a todos los que escuchan este mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Seguimos adelante con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Juan. Estamos estudiando el capítulo 3 de la primera carta del apóstol Juan. De este capítulo ya hemos estudiado los primeros 3 versículos. Hoy, por la gracia de Dios, consideraremos los versículos 4 y 5 de este capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 al 5. Dice así la palabra de Dios: Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Estos pues serán los 2 versículos en los cuales vamos a meditar en esta mañana por la gracia de Dios. En estos 2 versículos que hemos leído en esta mañana, podemos ver 3 cosas. En primer lugar, podemos ver la definición del pecado. En segundo lugar, podemos ver quién es culpable de pecado. Y en tercer lugar, quién es el único que nos puede librar del pecado. Estos pues serán los 3 puntos en los cuales meditaremos en esta mañana. Veamos el primero, la definición del pecado. Noten lo que dice Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Claramente el pasaje nos enseña la definición de pecado. Nos dice que el pecado es la infracción de la ley. Nos preguntamos, ¿a la infracción de cuál ley hace referencia el texto? La respuesta es, indudablemente, a la violación de la ley moral de Dios, a las normas establecidas por Dios en su palabra. Así que la definición de pecado es la violación de la ley de Dios. Al considerar este concepto, amados hermanos, amigos que me escuchan, podemos decir que el pecado es una disposición y oposición constante por parte del hombre a las normas o a las leyes de Dios. Esto lo podemos ver desde el comienzo de la humanidad. Por ejemplo, si vamos a cuál era el comportamiento de los hombres en los tiempos de Noé, podemos encontrar esta verdad. Génesis 6, versículo 5. Dice así la palabra de Dios: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos claramente aquí cuál era la tendencia del hombre que habitaba en los tiempos de Noé, o de la humanidad que habitaba en los tiempos de Noé. Por eso podemos decir que el pecado es una
disposición constante y una oposición constante por parte del hombre a las normas o a las leyes de Dios, tal como lo hemos leído en el pasaje de Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué vio Dios acerca de la maldad? Es decir, de la disposición del hombre a pecar, que era mucha en la tierra. Y luego continúa diciendo el texto, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todo designio, dice ahí, es decir, toda decisión de sus pensamientos, todo lo que pensaban estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes de los tiempos de Noé, era de continuo solamente el mal. No dice que pensaban hacer mal cada 8 días, ni cada tercer día, ni cada mes, sino era de continuo solamente el mal. Entonces, el pecado es la violación de las normas morales que Dios ha establecido en su palabra. Pero el pecado entonces es una disposición y oposición constante por parte del hombre a las normas o a las leyes de Dios, tal como lo vemos aquí en Génesis 6:5. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Hasta nuestros días se sigue con la misma disposición del hombre hacia la maldad. El hombre peca por disposición y oposición constante a las normas de Dios. Y lo segundo que nos enseña el texto sagrado es: ¿quién es culpable de pecado? ¿Quién es culpable de pecado? Porque eso es lo que nos enseña en segundo lugar el texto de Primera de Juan 3:4. ¿Quién es culpable de pecado? El texto nos dice que todo aquel que infringe la ley, noten lo que dice Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿quién es culpable de pecado? El texto claramente nos dice que todo aquel que infringe la ley de Dios. Esto quiere decir que todos los hombres somos culpables de pecado, porque todos hemos violado o transgredido la ley de Dios. Todos, sin excepción, hemos violado los mandamientos de la ley moral de Dios, de una o de otra manera. Los violamos no solamente de obra, sino de pensamiento y de omisión, mis amados. Así es que, ¿quién es el que es culpable de pecado? El que infringe la ley. ¿Y quién es el que infringe la ley? Todos nosotros los hombres hemos pecado, hemos transgredido la ley de Dios y por lo tanto somos transgresores o violadores de la ley de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Vamos a mirar algunos textos bíblicos que nos enseñan esta verdad. Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 7, versículo 20 dice lo siguiente: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El autor de este libro, que es Salomón, afirma algo verídico y que es absolutamente cierto. Dice ciertamente, es decir, está asegurando una verdad, ciertamente. ¿Qué es lo que está afirmando? ¿Cuál es esa verdad que está afirmando? Que no hay hombre justo en la tierra. Es decir, que no hay un hombre que pueda decir: yo por mi propia justicia y por mi propia obediencia puedo llegar a la presencia de Dios, librarme de la condenación eterna o ser acepto delante de Dios. Dice el texto, ciertamente, es verdad lo que les voy a decir. ¿Qué es lo que nos va a decir? Que no hay hombre justo en la tierra. Categóricamente está afirmando la palabra de Dios que no hay ningún hombre justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es una descripción de la naturaleza
caída del hombre, de esa disposición y oposición constante que el hombre tiene para ir en contra de los preceptos y la voluntad de nuestro Creador. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Lo cierto es entonces que los hombres no somos justos, que siempre pecamos y que siempre ofendemos a Dios. Esto quiere decir que transgredimos su ley. Entonces, claramente este texto nos enseña la verdad de quiénes son los culpables de este pecado de la violación de la ley. Todos, absolutamente todos, somos culpables porque no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero también esto lo podemos encontrar en Romanos capítulo 3, versículos 9 al 12. Romanos 3, versículos 9 al 12. Dice así la palabra de Dios: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. Este texto es supremamente contundente para enseñarnos la verdad de que todos, sin excepción, hemos violado la ley de Dios, es decir, que hemos pecado, porque el pecado es la infracción o la violación de la ley. Nos dice el verso 9 de nuestro pasaje de Romanos 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, dice Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Por qué los judíos y los gentiles están acusados de pecado? Porque todos han violado la ley de Dios, es decir, todos han pecado contra Dios, porque el pecado es la infracción de la ley de Dios. La palabra de Dios ha acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, indicando con esto que el judío y el gentil son a los ojos de Dios pecadores. El verso 10 dice: como está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, dice el verso 11. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Contundentes estas palabras. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué razón? Porque todos somos violadores de la ley de Dios. Todos estamos bajo pecado. Todos estamos bajo maldición. Así que la enseñanza de las Sagradas Escrituras es que todos somos transgresores de la ley moral de Dios. Y en Romanos capítulo 3, versículo 19 dice lo siguiente también acerca de esta misma verdad. Romanos 3, 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Este pasaje es supremamente contundente. Dice Pablo: sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Pues las normas de Dios. Estas normas, dice la palabra, que son las normas que deben regir a los hijos de Dios. Dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Todos los hombres, porque todos hemos pecado. O sea que lo que indica que la expresión estar bajo la ley es una indicación de que todos hemos transgredido la ley de Dios. Todos estamos bajo la ley. ¿Por qué razón? Porque todos la hemos transgredido. Todos somos culpables de juicio,
por haber transgredido la ley de Dios. La ley nos pone bajo condenación. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes son los que están bajo la ley? Los que la hemos violado. ¿Y quiénes son los que la hemos violado? Todos, tanto judíos como gentiles. Todos estamos bajo el juicio de Dios. ¿Y por qué hace eso Dios? Para que toda boca se cierre, dice el texto, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea que Dios, a través del conocimiento de lo que es el pecado, que es la violación de la ley, nos hace quedar con la boca cerrada para no enorgullecernos, porque todos le hemos violado la ley y estamos bajo el juicio de Dios, porque todos hemos pecado. Tremendo, todos hemos pecado y por consiguiente judíos y gentiles estamos bajo juicio de Dios, bajo pecado. Y luego en Romanos capítulo 3 versículo 23 el apóstol escribió lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Según el texto, amados hermanos, ¿cuántos pecaron? Dice todos hemos pecado, todos hemos transgredido la ley de Dios. Por cuanto todos pecamos, todos hemos transgredido la ley de Dios, hemos violado sus mandamientos. Eso ha traído una consecuencia en nuestra vida. ¿Cuál es esa consecuencia? Que estamos destituidos de la gloria de Dios por haber violado su ley. Todo aquel que viola la ley de Dios está destituido de su gloria. ¿Por qué? Porque está bajo pecado, porque sus pecados lo condenan y Dios exige obediencia y santidad perfecta. Y ningún hombre sobre la tierra puede tener obediencia y santidad perfecta. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto. Solo hay alguien que nos puede librar de la culpa del pecado y de la esclavitud del pecado, de la cual todos somos culpables. Solo hay uno. Y esa persona, ese uno que nos puede librar del pecado y de la esclavitud del pecado, es nuestro Señor Jesucristo. Noten lo que dice Primera de Juan 3:5, que es nuestro segundo versículo a considerar en esta mañana. Primera de Juan 3:5 dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Claramente el texto nos dice: y sabéis, es decir, ustedes lo saben categóricamente, que Él apareció para quitar nuestros pecados, haciendo referencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor Jesús fue quien vino o apareció en este mundo para quitar nuestros pecados, es decir, para quitar la culpa de nuestra maldad delante de Dios. Noten lo que dice el texto: y sabéis que Él apareció, haciendo referencia a Cristo, para quitar nuestros pecados. ¿Para qué apareció Cristo? Para quitar nuestros pecados, y la razón por la que Él puede quitar nuestros pecados es porque no hay pecado en Él. Lo que Dios exigía que nosotros viviéramos, una obediencia perfecta, una obediencia en justicia y en santidad que no podemos vivir, Él la vivió por nosotros. Y esto es supremamente maravilloso, esto es supremamente consolador. Sabemos que tenemos a Cristo, sabemos que tenemos un poderoso Salvador, sabemos que Él apareció en esta tierra para quitar nuestros pecados. Dice: y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y termina el texto diciendo: y no hay pecado en Él. Y esto es glorioso. La razón por la cual Él puede quitar nuestros pecados, limpiarnos de la culpa del pecado, es porque Él nunca pecó. Lo que tú y yo no podíamos vivir, Él lo vivió. Lo que tú y yo merecíamos recibir por nuestros pecados, Él lo recibió en la cruz del Calvario. Por eso alabemos y glorifiquemos a nuestro Salvador, porque Él apareció en este mundo para deshacer las obras del diablo en nosotros. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Noten lo que dice Colosenses 2, versículos 13 al 14, acerca de esta verdad, de lo que vino Cristo a hacer en este mundo cuando Él apareció en esta tierra.
Dice Colosenses 2, 13 al 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Alabado sea nuestro Señor. Dice el texto: nosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida con Cristo. ¿Cómo lo hizo? Perdonando todos nuestros pecados. ¿Pero cómo se logró eso? Dice que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, porque esa acta nos era contraria. Él anuló esa acta. Él pagó la deuda de nuestros pecados, recibió la justa justicia de Dios sobre su humanidad para que nosotros no la recibiéramos. Por tal motivo, el acta de nuestros decretos, de nuestros pecados, que nos acusaba y nos mandaba al infierno, ya no nos manda, porque hubo alguien que pagó por nosotros, que se hizo en nuestro lugar. Esa justicia sustitutiva la tenemos en Cristo. Por eso, que Dios nos ayude a confiar en Jesucristo, que Dios nos permita entender la obra que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo el Espíritu Santo puede iluminar nuestro entendimiento para poder comprender y aceptar lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que Él hizo? Que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que nos acusaba, que nos condenaba. ¿Qué hizo Cristo? La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Él nos libró de la culpa y de la condenación en la cruz del Calvario. Alabado sea nuestro glorioso y maravilloso Salvador. Y noten lo que dice Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, también acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Dice Hebreos 1 del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, escúchenlo hermanos, escúchenlo amigos, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué hizo el Cristo que vino como el último de los profetas? El resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de la sustancia de Dios. ¿Qué hizo en este mundo? Efectuó la purificación de nuestros pecados. Alabado sea nuestro glorioso Salvador. Él ha purificado nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio de su sacrificio. Y luego se sentó a la diestra del Padre, de la majestad en las alturas. Él es glorioso, Él es maravilloso, Él es el único digno de gloria, honra y honor. Él es el único que nos puede librar de la culpa del pecado y de la esclavitud del pecado en que están todos los hombres. Recordemos por qué razón la culpa del pecado llegó a todos los hombres, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, y solo con la opción de ser libres de esa condenación, creyendo y confiando en nuestro Señor Jesucristo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nunca pecó. Por eso su sacrificio fue acepto a los ojos de Dios, porque fue una ofrenda sin pecado, sin contaminación, porque Él era el Cordero perfecto, que quita el pecado del mundo. Ese que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo como un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Alabado sea nuestro glorioso Salvador, y que Él salve a muchos en esta nación, en este departamento y en esta ciudad.
Por eso te invito hoy, amigo, que me escucha, a que confíes en el Señor Jesucristo, a que te arrepientas de sus pecados y confíes en Él como su Señor y Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el hombre pueda ser salvo. Solo en Jesucristo. Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Por eso Él pudo quitar nuestros pecados y librarnos de la esclavitud y de la culpa de nuestros pecados. Ven hoy a Jesús y confía en Él, porque solo Él te puede salvar y dar la verdadera paz y verdadero propósito a su existencia. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.